Y buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Soy Daniel Salerno y les doy la bienvenida a este quinto panel de la serie que organizamos con Emilio Krenzel en el marco del proyecto Memorites, Memoria Cultural y Activismo LGBT, que es un proyecto Marisclo dos Curie de la Unión Europea que se desarrolla en conjunto con la Universidad de Utrecht y la Universidad de Buenos Aires. Y la serie de panel que organizamos se desarrolló también en colaboración con el proyecto REACT, Recordar el activismo de la Universidad de Utrecht, coordinado por Anne Rickney. Y antes de empezar, les doy la usual advertencia, digamos, un poco burocrática, que vamos a grabar el panel y vamos a subirlo en YouTube. Entonces, quien no quiere salir en la grabación, también durante el debate final, puede obviamente apagar su cámara. En este panel vamos a discutir de redes y memoria transnacionales en el activismo LGBTQ con Javier Fernández Galeano, Santiago Joaquín Insausti y Mario Peceni. Y como les decía, este es el quinto panel de la serie, que empezó el 26 de marzo con Elizabeth Cellini y Barbara Sutton sobre el tema de memoria, género y activismo, resistencia a la dictadura y lucha por el aborto legal. Seguimos el 9 de abril con Cecilia Sosa, Mariano López Seoane, Nicolás Cuello y Martín Sicari con un panel sobre fiesta y resistencia en la memoria de la disidencia sexogenérica. El 16 de abril debatimos con Natalia Milanesio, Josefina Fernández y Débora D'Antonio sobre activismo sexogenérico y transición a la democracia. Y la semana pasada con María Belén Correa, Laura Fernández Cordero, Gaby Erce y Marcelo Ferreira, debatimos de los archivos de la diversidad sexual en Argentina. Y este último panel va a concentrarse sobre la dimensión transnacional de las redes de activistas y de las memorias transnacionales. Y como le decía, lo hacemos con tres destacadísimos investigadores: Javier Fernández Galeano, Santiago Joaquín Insausti y Mario Peceni. Como en los paneles precedentes, voy a presentar y dar la palabra a cada uno de los panelistas y por sus intervenciones, y al final vamos a abrir al debate con el público. Entonces empiezo con Javier Fernández Galeano, que es Mellon Postdoctoral Fellow en Wesleyan University y doctor en Historia por Brown University. Su tesis gira en torno a las políticas estatales de represión de la sexualidad y el género no normativos en Argentina y España en el siglo XX, poniendo el énfasis en estrategias de resistencia sexual, afectiva y cultural. Con anterioridad, Javier completó sendas licenciaturas en Historia y Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el premio extraordinario en ambas, así como un máster en Historia en The New School de Nueva York como becario Fulbright. Su trabajo ha aparecido publicado en el Journal of the History of Sexuality, Encrucijadas y el Latin American Research Review, entre otras revistas. Entonces doy la palabra a Javier. Joaquín va a presentar. Perdón, Ah, sí, empiezo yo primero. primero Joaquín, perdón. Dale. Sí, Entonces sí, primero, observamos. Si querés presentarnos a todos y después ya, ¿te dale. parece? Entonces Charlamos. empezamos con Joaquín, que es sociólogo y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerce como profesor. Se desempeñó como investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.
Su investigación explora las transformaciones de las identidades sexual y de género en Iberoamérica desde la década de 1950, así como el impacto que estas tuvieron en la configuración de la sociedad, la cultura y la política. Entonces, la palabra a Joaquín. Dale, buenísimo. Acá estoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer estar acá con ustedes. En primer lugar, bueno, agradecer a Daniel y Emilio la organización no solo de esta charla, sino de todo este ciclo que la verdad nos viene muy bien. La historia de la sexualidad y particularmente la memoria queer en Latinoamérica es un campo que está aún en pañales, por así decirlo, así que parar un poco con la vorágine de estos días, las lógicas de acreditación, para verse las caras, charlar, debatir, estar con otros y construir conjuntamente, está buenísimo. Bueno, las exposiciones mías y de Javi se van a articular alrededor de un problema, que es cómo funcionaban las redes transnacionales, afectivas, libidinales, intelectuales, políticas, sexuales, entre los activistas y las personas queer en la década del 60. Y los dos, a través de una serie de viñetas que van a ir armando este problema, vamos a ir trabajando principalmente con material epistolar, que es un material hermoso, con las cartas que intercambiaban estas personas en los 60 y en los 70, alrededor de migraciones, de exilios, de formas de articulación política. Es interesante desde Haraway, la posición personal de los investigadores y su historia no es escindible del objeto de estudio, y uno produce su investigación al tiempo que la investigación lo produce a uno. Es interesante cómo nuestras derivas, nuestras derivas personales y académicas entre diferentes países. Javi es español, está trabajando en Estados Unidos. Yo me considero un exiliado del macrismo, estoy trabajando en México, y bueno, los modos en los cuales reconstruimos el modo de pensar, reconstruimos nuestras redes afectivas, también se dan de una forma transnacional, global, aunque bueno, ahora por suerte con las nuevas tecnologías ya no por carta. Y principalmente nos vamos a enfocar en un punto que recién lo mencionaba, en esta articulación entre lo político, lo intelectual, lo festivo y lo sexual, que son dimensiones que están imbrincadas y que no son disociables en el modo en el cual se pensaba la política queer y también la política feminista a partir de lo personal y político en los 60s y en los 70s. Y en ese sentido también rescatamos mucho esta serie de paneles. Hasta ahora mayoritariamente la memoria queer se enfocó en la reconstrucción de las experiencias de la represión estatal. Dejando quizás, que son para nosotros absolutamente indispensables también, pero dejando quizás de lado los espacios de resistencia lúdica, de agencia gozosa, con los cuales a través de la fiesta, del escándalo, del gire, del sexo, estas maricas resistían de algún modo, fisuraban esta represión. Y en este sentido, esta línea que por ahora es minoritaria, este seminario la recorrió bastante. Pienso en la conferencia sobre Bailando en las cenizas, las fotos que presentó María Belén Correa y el Archivo de la Memoria Trans, de carnavales, de fiestas, la ponencia de Nico Cuello. Así que bueno, iremos en esa línea. Yo voy a presentar un artículo que escribimos con Javi, así que Javi, cuando quieras interrumpirme con impunidad, sin problemas, en una página maravillosa que está dedicada a la reconstrucción de la memoria queer, pero también desde una perspectiva muy, muy lúdica, que es Moléculas Malucas. También los invito a revisarla. Antes que nada, resaltar la importancia del género epistolar en los 60 y en los 70, que es básicamente lo que voy a ver yo, cartas. Pensemos que los modos de comunicación en los 60 y en los 70 parecen obvios, pero no tienen nada que ver con lo que son los actuales. O sea, las cartas tardaban semanas, eran muy, muy, muy caras, y al mismo tiempo
los sentidos socialmente disponibles para que las personas queer interpreten sus deseos eran absolutamente mínimos, eran exiguos. Hay muchas cartas, por ejemplo, en este archivo, también cartas de lectores en diferentes revistas, en las cuales mucha gente da cuenta de que pensaban que eran las únicas personas en el mundo que habitaban un deseo homoerótico. Otras preguntan, ¿qué soy? No quién soy, ¿qué soy? Casi preguntando por un género taxonómico. Este es el nivel de ausencia de información que da cuenta de lo valiosa que era la información en este periodo. Yo voy a analizar un archivo de cartas, que es el archivo de Robert Roth, que tiene miles y miles de cartas que mandaban activistas de todo el mundo, las organizaciones norteamericanas. Este archivo está en una universidad norteamericana, que es la Universidad de Cornell. Queda después para debatir, que es muy interesante, cuáles son las implicancias políticas y epistemológicas de que para trabajar Latinoamérica haya que ir al estado de Nueva York. Eso es muy interesante, lo dejo abierto. ¿Quién era este activista que coleccionó estas cartas? Robert Roth. Leo un par de párrafos para no pasarme demasiado con el tiempo. Robert Roth fue un activista neoyorquino que en la década del 70 mantuvo una prolífera comunicación epistolar con organizaciones queer de todo el globo. Las cartas intercambiadas en la década del 70 entre los activistas de los frentes de liberación latinoamericanos constituyen un insumo extremadamente valioso para reconstruir tanto las dinámicas políticas de estas organizaciones como sus redes de solidaridad transnacionales, pero también para acercarse a la textura fina de la cotidianidad de estos activistas, al modo en el cual vivían la política y la sexualidad en un pasado tan cercano cronológicamente como distante en términos de expectativas políticas y de marcos identitarios. Los modos en los cuales pensaban el cambio social y que interpretaban su sexualidad, estos activistas eran radicalmente diferentes a los actuales. Las cartas plasman la cotidianeidad de estos activistas y las tensiones entre la vida personal y la política. El flirteo, la discusión intelectual, las vicisitudes de los conflictos y de los ciclos represivos en cada país, que era muy discutida, pero sobre todo los intentos de construcción conjunta de una política emancipadora a nivel hemisférico. Esta correspondencia muestra cómo activistas aislados entre sí y que originariamente no tenían contacto mutuo, empiezan a pensarse en términos muy similares y a escribir alianzas globales a medida que se empiezan a dar estas conexiones. Es interesante cómo llegan estas cartas a Roth. A Roth le interesaba mucho el español, estaba estudiando español porque estaba saliendo con Alex, que era... ¿De dónde era Alex? ¿Dominicano? Dominicano. Sí, dominicano. Era dominicano. Pero bueno, estaba estudiando español para comunicarse con la familia de su novio. Entonces va a ver las organizaciones yanquis y da cuenta del desinterés de las organizaciones yanquis en las cartas de Latinoamérica, que no las leían. Roth iba, no sé, a Gay Liberation Front neoyorquino y le daban una caja llena de cartas. Esa es la relación de estas organizaciones. Ahora la vamos a problematizar un poco. Pero bueno, estas conexiones epistolares que empieza a tener Roth con activistas de todas partes del mundo. Yo voy a trabajar en Latinoamérica, pero hay muchas cartas de Asia, muchísimas de Europa. Se corresponden con un montón de viajes en los cuales Roth viaja a Latinoamérica y colecciona un montón de material. Va a México, a Puerto Rico, a Río de Janeiro. Hay que tener en cuenta también ciertos privilegios de clase, que cuando los activistas latinoamericanos iban a Nueva York, el presupuesto daba para unos pocos días. Pero bueno, en estos pocos días los activistas latinoamericanos dormían 4 horas, porque se desesperaban por un lado en encontrarse y entrevistarse con la mayor cantidad de líderes políticos posibles, pero al mismo tiempo ir a la mayor cantidad posible de fiestas y de relacionarse sexualmente con todas las personas con las que fuese. Había una dimensión también de turismo sexual, si se quiere decir, pero también de un modo en el cual la sexualidad no era escindible de esta construcción de lazos. Estos lazos afectivos sexuales que se construían en los viajes después se continuaban por años y algunas por décadas, y eran la base de una relación entre organizaciones que se perduraba
en el tiempo. Voy a compartir pantalla un segundito. A ver, compartir pantalla. ¿Ahí me están viendo? Ah, no, tengo... ¿Qué pantalla estoy compartiendo? ¿Están viendo mi presentación? Sale el PowerPoint y ahora Sí, sale. sale bien, sale bien. Bueno, les muestro rápidamente la materialidad, la textura del archivo de Roth, que juntaba materiales diversísimos. Es interesante ver cómo funcionan los archivos en construir una memoria biográfica, un pensamiento sobre el sí, y al mismo tiempo, en este caso, también una memoria del movimiento. Estos son los tipos de materiales. Me detengo en tres particulares. Este es papel de arroz. Los que transitamos los 80 nos acordamos. Las cartas aéreas eran tan caras que, o sea, dependían del peso, se facturaban casi por hoja. Entonces escribíamos, porque he escrito, cartas en este papel casi transparente, muy livianito y finito. Este es un bloccito de ese papel aéreo. Y en este tipo de materiales escribían cartas políticas, ¿cómo se llama? Organizando congresos queer internacionales, debatiendo articulaciones políticas, con discusiones intelectuales muy sofisticadas, en las que quizás se discutía Marcuse. O sea, la sexualidad y la política tienen una imbricación que quizás no la tienen otros movimientos como la izquierda, como vamos a verlo en un rato. Me detengo en otro párrafo, a ver, ¿se lee? Me detengo en otro parrafito. Bueno. No lo voy a ampliar porque se me marca. El último parrafito, lo traduzco, es una recitación desplazada de la famosa frase de Wilde. Somos todos miembros del amor que no dirá su nombre, pero no nos callaremos. Ahora, no nos animaremos. ¿Cómo es, Javi? Inglés cero. No nos permitiremos callarnos. Dice, somos todos miembros del amor que no hablará su nombre, pero se atreve a no callarse. Bueno, ahí estamos. Somos todos del mismo amor, o sea, hay algo de una idea de pertenencia a una colectividad planetaria que por más que no se tenga contacto con otros homosexuales, se da por hecho de un modo medio innato, o sea, somos todos miembros de lo mismo, por más que no tengamos conexiones, por más que estemos en diferentes continentes. Fortalece esta idea, o sea, yo siempre pienso que movimientos en diferentes lugares inconmensurables como Filipinas y Puerto Rico, sometidos a las mismas condiciones estructurales, quizás generan modos de pensar muy parecidos. Y estas similitudes entre organizaciones y entre personas sin contacto en diferentes regiones fomenta esta sensación de fraternidad innata, por decirlo. Me interesa mucho el concepto de fraternidad. Acá estoy plagiándolo un poco a Javi, que quizás cuente un poco más de esto en un ratito. En un artículo que está por publicar, leo una postal, que me es muy difícil leerla, así que voy a hacer una lectura libre. Cuando los hombres son hermanos, ellos son hermanos porque saben que son. Caminan por el puente de los iniciados, amigos sin asperezas, camaradería intuitiva. Sigue. Es muy interesante el uso que se hace de los lazos familiares. Es muy común la referencia hermano, quizás una persona que le escribe una carta a otro activista preguntando por cómo está el novio, le pregunta cómo está su sobrino. Por un lado, estas categorías familiares funcionan de algún modo codificando entre entendidos cosas que no pueden ser dichas. Acá es genial como articula con la frase de Wilde, el amor que no puede decir su nombre, pero que al mismo tiempo no deja de hablar, porque estos archivos tienen miles y miles de cartas. Pero por otro lado es un uso de las categorías familiares que deconstruyen los términos de la familia tradicional, homofóbica, violenta en este momento, al mismo tiempo que reproduce algo de la afectividad, porque con estos tratamientos, querido hermano, hay algo de los lazos afectivos que se ponen sobre la mesa. A ver qué diapositiva sigue. No, voy a mostrar otra cosita ahora. Este es un modo posible
de lectura de las cartas en relación a su contenido. El archivo es vastísimo y está construido con una lógica que es la lógica personal biográfica de la persona que selecciona los materiales. Después, el investigador construye otra lógica sobre esos que son lógicas infinitas, absolutamente contingentes y también personales. También biográficas, porque uno se está construyendo también a uno mismo, según las lógicas en las cuales se ordena esta multiplicidad infinita de cartas. Nosotros elegimos la representación cartográfica para ver qué está señalando este conjunto de 2.000, 3.000 cartas. Queda también para después charlar cuáles son las limitaciones y qué iluminan las digital humanities que están tan de moda ahora, y que así como iluminan mucho, también oscurecen mucho. Por ejemplo, estas son todas las cartas. Este programa es genial, cada carta muestra de dónde a dónde se mandó, quién es el remitente, cuándo se mandó. Pero bueno, si vemos así esto, vemos que hay una centralidad en Estados Unidos muy importante. Consideremos que este archivo fue construido por un norteamericano, que es el único archivo que hay disponible, porque las cartas latinoamericanas están en Estados Unidos. Estos son los materiales que tenemos, que podrían llegarnos a sugerir que hay algo del orden. Javi lo llama difusionismo y lo cuestiona muy, muy bien en un paper hermoso en el LAR. Esta idea de que el mito es orwelliano y de que Estados Unidos funcionaría como una especie de locomotora de la diversidad sexual. Este gráfico parecería explicar eso. Pero si cambiamos de gráfico, acá por ejemplo estamos viendo todas las organizaciones y los activistas en diferentes ciudades que tenían conexión epistolar entre sí, que se carteaban regularmente. Vemos que Nueva York tiene un lugar central, pero que también Colombia, Río de Janeiro, Buenos Aires, pero sobre todo, esto es muy interesante, Puerto Rico y Jamaica. Puerto Rico, el Caribe es una región históricamente invisibilizada en la historia de la sexualidad y en muchas escuelas de disciplinas de los estudios latinoamericanos. Puerto Rico tiene una de las organizaciones más largas, más fructíferas, que tienen una prensa muy interesante. Jamaica tiene un semanario, el Jamaican Daily News, que tiene como 100 números, que sale toda la semana. Es alucinante. Y estas organizaciones, Puerto Rico sobre todo, funcionan como nodos de intercambio epistolar para sortear la represión. Por ejemplo, el FLH argentino daba la dirección de Puerto Rico centralizaba todas las cartas y las mandaba todas juntas a Buenos Aires. Es muy importante el rol del Caribe como nodo. Y esto descentra a Nueva York, nos damos cuenta que es una red absolutamente multicéntrica, multinodal, multidireccional. Bueno, el próximo gráfico no lo voy a explicar, lo muestro. Hay otros gráficos que ciegan otras cosas. Vemos como si vemos en función de los años los cambios en estas redes, vamos a ver que obedecen directamente a los cambios en los ciclos represivos y en las aperturas en los regímenes estatales de los diferentes países. Vuelvo al PowerPoint. Esta es la prensa puertorriqueña, por ejemplo, para afuera. Hay una nota sobre la represión en Argentina. Estas redes epistolares, una vez que se construía una relación, el intercambio de cartas era masivamente presentado en la prensa de los diferentes movimientos. Había una sección de cartas de diferentes países en los cuales los activistas iban informando cómo iban cambiando los ciclos represivos, la apertura, las encarcelaciones en los diferentes países. Puerto Rico, en Italia lo mismo, una carta es toda una carilla, pero también hay muchas cartas de los activistas argentinos en el Body Politic en Canadá, en el Advocacy de Estados Unidos, en el Gay Sunshine en Los Ángeles, en España, en México. Y esto es solamente para mostrarles el Jamaican Daily News, que hay que estudiarlo, el Jamaican Daily News, porque es alucinante el papel de Jamaica. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me falta? 2-3 minutos. Dale, buenísimo. Una cosa rapidita, estas redes se montan, se solapan muchos casos sobre las redes de la izquierda. Esto hace también a pensar cómo funciona esta hipótesis del difusionismo, este desinterés de los yanquis en las organizaciones de Latinoamérica. Funciona igual al revés. Pensemos que los frentes de liberación homosexual latinoamericanos
estaban íntimamente articulados con la izquierda. El FLH argentino ha puesto en alianza con la izquierda peronista, con Montoneros. Las organizaciones brasileras surgen adentro del trotskismo morenista, o sea, es muy fuerte esa articulación. En México el PC. Pero bueno, es interesante el caso de Brasil, porque, o sea, el trotskismo morenista también tenía redes latinoamericanas alrededor de los PTS de muchos países de Latinoamérica. Las derivas de estos activistas que se exilian de Brasil en Chile, que después se exilian con el pinochetismo en Buenos Aires, son mandados por Nahuel Moreno a formar una sede del partido en Brasil. Ahí llegan a Brasil activistas, por ejemplo, llega Winston Leyland, que es neoyorqués de Los Ángeles, después llega James Green, que está asociado al Social Worker Party y al trotskismo neoyorquino. En base a esta articulación de las redes de la izquierda y de las redes queer, que se forma, por ejemplo, esta organización que estamos viendo, que es la facción homosexual de Convergencia Socialista, que surge al interior de uno de los partidos de izquierda. Y también vemos esta etapa en la que también la joda lo lideran los cuerpos desnudos al interior de una organización trotskista. Es una gráfica muy diferente a lo que es la típica gráfica de los partidos de la izquierda latinoamericana de ese momento. Para cerrar rápidamente una reflexión, la fiesta, el escándalo, lo lúdico, el sexo, como táctica dentro del abanico de las organizaciones políticas no es algo novedoso, sino que fue la táctica quizás predominante a lo largo de los largos 30 años hasta los 80. Esa etapa me encanta, son unas maricas que fueron detenidas en la racia peronista del 54 y les tomaron una foto en la cárcel. Estas maricas saben que las van a echar de su laburo, que van a perder muy posiblemente a su familia, pero se cagan de risa, hacen uso de esta performance lúdica, paródica del mariconeo, y a través de este mariconeo se están burlando de la policía, a través de la lente de la cámara de la policía, de la prensa, de los periodistas homofóbicos, a través de esta tapa de los lectores también. Este uso del mariconeo también será hecho suyo por el Frente de Liberación Homosexual en los 70, para la cual la política del escándalo, del afeminamiento, de la promiscuidad sexual para el FLH va a ser tan importante que la marica para el FLH va a ser el sujeto de la revolución social, o sea, va a tener el lugar que el proletariado tiene para la izquierda. Sigo con Gumier Meyer. Acá está Mariana Cerviño, que laburó mucho, este artista plástico que es alucinante. Y estas representaciones surrealistas en los Pombo. 80. Perdón, este es Marcelo Pombo. Ah, buenísimo, pero bueno, es del mismo grupito de artistas plásticos, ¿no? Pero bueno, también asociados al Rojas en los 80, Mariana también tiene un texto hermoso sobre estos artistas. Usaban estas imágenes también para desplazar lo que era la mojigatería, según ellos, y las políticas asimilacionistas de la militancia más seria de los 80, la CHA. Y finalmente las performances maricas de fines de los 70, o sea, estos usos lúdicos, paródicos de la feminidad, cuando quizás Butler tenía 10 años para este momento, que se adelantaron a modo de desplazar y de construir los roles de género bastante posteriores. Bueno, ¿qué nos queda de esto? Quizás volver a estos espacios transnacionales de construcción personal, de construcción política, de construcción intelectual, quizás a través de espacios como este, que habilitamos en los últimos meses, que trascienden las fronteras, que no están ligadas a una geografía, que subvierten también la temporalidad, porque estamos laburando en diferentes usos horarios, algunos están en Brasil desayunando, otros en México ya casi almorzando, y habitarlos también de un modo lúdico, recuperando la fiesta, no solo en su potencialidad política, sino como aparato epistemológico también, para pensar desde la academia, tan vetusta, tan anquilosada, por decirlo de algún modo, desde perspectivas nuevas y potentes también. Bueno, me pasé un poquito, perdón. Gracias. Ahí dejé de compartir. Joaquín, ¿puedes compartir el PDF? Voy mirando al lado porque tengo aquí otra pantalla. Dale. A ver. Vuelvo a compartir. Ahí estoy, ¿no? Sí, ahí va. Sale bien. Un momento, voy a hacer una cosa.
Y ahora me pongo aquí el PowerPoint, genial. Bueno, empiezo dándole agradecimiento a Daniel, a los organizadores, a Santiago, a Moléculas, que nos permitió publicar este artículo. Y bueno, y a todas las amigas que estáis aquí compartiendo este rato con nosotros. Lo que voy a hablar tiene que ver con esta idea de cómo la correspondencia construye redes de afecto que atraviesan fronteras nacionales, y para ello me voy a centrar en tres figuras del exilio, que son Miguel de Molina, Carlo Coccioli y Héctor Anavitarte. Joaquín, si puedes pasar la diapositiva. Vale, voy a empezar hablando. Bueno, la presentación que voy a hacer se conecta mucho con esta idea que hemos mencionado en la presentación de Joaquín. La frase la voy a volver a leer. Somos todos miembros del amor que no habla su nombre, pero se atreve a no callarse. Voy a hablar de esa idea de no darle nombre a un deseo, y a la vez ese deseo llega a ser la parte que articula la subjetividad y la forma de entender la relación con los demás. Voy a empezar hablando de Miguel de Molina. Eh, Miguel de Molina es este cantante de copla, nació en Málaga a principios del siglo XX. Cuando llega el franquismo a España, bueno, un grupo de fascistas lo arrestaron, le sometieron a una serie de torturas, lo obligaron a tomar aceite de ricino, que es una sustancia que hace que pierdas el control de tu estómago y acabas cubierto de excrementos, etc. Le dieron una paliza. Se exilió a Argentina y empezó a actuar en la escena porteña, con miles de seguidores. Era una figura con gran atractivo. En 1943 hubo un gran escándalo porque fue arrestado y expulsado de Argentina por motivo de organizar fiestas inmorales, que era como otra palabra para referirse a orgías, supuestamente. Ese escándalo de la expulsión de Molina en 1943, junto con el escándalo de los cadetes, que muchos de vosotros conoceréis, de 1942, fueron los dos episodios que llevaron a los primeros debates públicos a la visibilidad de la subcultura marica o homosexual en el Buenos Aires de los 40. Y es el tema del diálogo entre científicos y políticos. Perdona, voy a silenciar. Bueno, entonces, de hecho, Juan José Sebrelli se refiere a este episodio del arresto de Molina como el equivalente del affair Oscar Wilde, como el primer episodio que llevó a darle nombre a la homosexualidad, a referirse a la homosexualidad como algo que requería una atención, una problematización, etc., en vez de ser algo que existe en los márgenes de la vida social. Igualmente, la crítica literaria Silvia Molloy habla de este episodio de la expulsión de Molina como la salida del armario de una cultura que hasta entonces había estado silenciada. Lo interesante es que Silvia Molloy, cuando habla de la cultura flamenca, del baile español, de la copla, lo asocia a lo vulgar. Bueno, en su recuerdo dice que en ese momento, en los 40 en Buenos Aires, se hablaba de la copla como algo de mal gusto, vulgar, hortera, etc. Pero son estas formas de apropiarse o de movilizar la cultura popular para expresar la disidencia sexual las que me interesa exponer en esta presentación. Siguiente diapositiva. Bueno, lo que quiero argumentar, porque luego Miguel de Molina regresó en los 50 a Buenos Aires bajo la protección de Evita Perón, siempre estuvo muy vinculado al Círculo Perón, y lo que me interesa es cómo sus blusas, que luego voy a enseñar, se convierten en un atractivo, algo que moviliza la subcultura marica de Buenos Aires. Tenía este atractivo camp, petardeo, mariconeo, etcétera, que se moviliza en torno a la blusa. La ropa, la moda, como un elemento de resistencia es lo que me interesa. De hecho, los recuerdos de Malva, que es una de las maricas que tiene una memoria más articulada, recuerda que una noche asistió al teatro Smart para contemplar un espectáculo de Molina, y a la salida estaba la policía esperando para arrestar a cualquier persona que tuviera la apariencia o el olor de puto, refiriéndose a esta comunidad que se articulaba efectivamente en torno a Miguel de Molina. También es interesante cómo la infancia queer, personas que en ese momento tendrían 5, 7, 10 años, experimentaban esas blusas como una expresión de una libertad sexual que no era consciente de sí misma. Una expresión de un desafío a la normatividad sexual que no era explícita, que no usaba un lenguaje identitario, etc. Por ejemplo, voy a leer esta cita de Dante Bertini, que nació en 1945 y llegó a ser el dibujante de la revista Somos, del grupo FLH, y recuerda así a Miguel de Molina. Dice: bla, bla, bla. Cuando yo era niño solía verlo en las revistas de espectáculos o por la televisión, luciendo con desparpajo las blusas que con altanero orgullo decía diseñar y coser él mismo. Yo, que era un niño tan tímido como arriesgado, me preguntaba cómo se atrevía a tanto.
ni siquiera éramos conscientes de que nos estaba enseñando, sin alegatos, insultos ni pancartas, el sentido real de la palabra libertad. Me gusta mucho esta idea de una libertad que no se articula políticamente como consciente, pero que penetra en las prácticas cotidianas de la infancia queer. Y de hecho, en varios testimonios, como de Rubén Tosini y Rubén Mettini, a esta idea de que cuando eran niños pedían a sus padres que por favor les dejasen disfrazarse de Miguel de Molina en carnaval, porque así expresaban una sexualidad que ellos mismos no entendían. También Miguel de Molina actuaba en el cine, era una estrella de cine, y esto es lo más interesante, recibía numerosas cartas homoeróticas de sus admiradores argentinos que he venido analizando en otros trabajos y que están en la Biblioteca Nacional de España. Lo que estos fans argentinos compartían era el asombro y la fascinación por su figura, su cuerpo y sus blusas. Son cartas que, sin embargo, no hablan un lenguaje explícito, sino que se basan en el silencio, la omisión, los significados dobles o implícitos, utilizando un tono ambivalente que era el mismo que Molina usaba en sus películas, en las cuales siempre encarnaba un personaje heterosexual, a la vez que su vida personal y sus blusas permitían que las comunidades queer lo leyesen de forma subalterna como un ídolo. Estos fanáticos de Molina siempre querían nacionalizarle, hacerle ver que como había pasado tanto tiempo en Argentina, se había convertido en argentino. Querían pedirle sus blusas y los diseños de las mismas para disfrazarse de él en carnaval, este espacio de transgresión marica muy conocido, de visibilidad pública sin utilizar un lenguaje identitario, y también para entrenarse en la cultura flamenca. El mismo Molina era consciente de esta conexión con el drag, con los espectáculos de drag de los años 30 en Madrid. Él decía: mis blusas para aquella época tan plagada de prejuicios eran bastante petardas y atrevidas. Mi propósito no era vestirme de mujer, pero sí con una pizca de aire femenino. Porque cuando él empezó con la música flamenca, con la copla en los años 30 en Madrid, siempre se asociaba a los performers masculinos con el drag. Y él quería como darle continuar esa tradición, pero a la vez ser capaz de participar en el mundo del cine con esta figura heterosexual, supuestamente heterosexual. ¿Puedo mostrar las blusas, Javi? Sí, siguiente diapositiva. Estamos creando mucho suspenso. Ahí están las blusas. Aquí están las blusas. Perdón, las perdí. Amo estas blusas. Bueno, estas blusas son parte del motivo por el cual se convierten en un objeto de deseo. Son cartas que no son obscenas ni explícitas, las de los fans, pero que pueden leerse desde esta afectividad queer. De hecho, a veces las cartas eran escritas por hombres que compartían una dirección, que escribían conjuntamente, apuntando a la posibilidad de que quizás fuesen pareja y conviviesen en el mismo domicilio. Los fans expresaban un anhelo físico tanto por Molina como por sus blusas en términos de un deseo muy ansioso. Por ejemplo, un fanático le confesaba a Molina que esperaba ansiosamente una fotografía divina autografiada por él. Otro le pedía muy explícitamente una fotografía de cuerpo entero. Otros querían conocerlo en persona. Lo que manifiestan esta correspondencia es que esas fotografías autografiadas era una forma de posesión, de contacto físico con el performer, de ese lazo afectivo que venimos analizando. Aunque se acercaban a la manifestación de un sentimiento homoerótico, nunca cruzaban del todo esa línea, sino que utilizaban expresiones hiperbólicas de fervor y fascinación estética para, de forma implícita, dibujar el contorno de esa sexualidad que no podía ser nombrada. Por ejemplo, un fan relataba cómo estuvo aplaudiendo hasta que mis manos ardieron como tus canciones, tan sugerentes y llenas de arte sublime. Otro le confesaba que por los momentos de felicidad que le dieron las canciones de Molina nunca podría olvidarle. O sea, son canciones y moda y vestimenta que les permiten como desplazarse, sentirse transportados, arrebatados. Lo que hago aquí es leer estas cartas según el marco teórico de José Esteban Muñoz, que sugiere que este tipo de fascinación cursi por las celebridades, por el camp, por el petardeo, se asemeja a lo que Ernest Bloch analiza como traspasar el momento presente con su alienación y poder imaginar a través del glamour, el asombro y la estética un otro lugar y un otro momento, que es lo que consiguió Molina a través de estas performances. Siguiente diapositiva. La siguiente figura de la que quiero hablar es Carlo Coccioli, que nació en 1920 en Italia, pero pasó la mayor parte de su vida en México. Durante la Segunda Guerra Mundial luchó con los partisanos contra el fascismo y fue reconocido con una medalla de plata por su desempeño militar.
En 1952 publicó esta novela que se llama Fabrizio Lupo, inicialmente en francés en París, que fue el motivo por el cual su archivo se convierte en un repositorio sobre la articulación afectiva entre hombres homosexuales creyentes. Esa novela articula homosexualidad y catolicismo, presentando la imagen de un Dios todopoderoso, que es solo amor y que de hecho se hace presente cuando los varones homosexuales buscan a su pareja. Un Dios que quiere que los homosexuales se emparejen y sean felices, por decirlo así. La historia acaba trágicamente con el suicidio de los protagonistas, volviendo a esta idea de la vertiente trágica de esta historia, pero la novela sedujo mucho a los lectores homosexuales y maricas porque no había otros referentes culturales y porque culpaba a la hipocresía de la Iglesia y a la sociedad por impedir el amor homosexual. El escándalo que provocó esta novela, que hoy en día puede parecer algo conservadora, pero que era muy provocadora para los 50, forzó a Coscioli a exiliarse de Europa a México. Y aquí vemos como estas corrientes de exilio que no solo van de Latinoamérica a Europa, sino también en el sentido inverso. El archivo Coscioli, que está en Texas, tiene más de 6.000 folios de documentos y cartas, incluyendo, por ejemplo, una carpeta así de gorda de una pareja de homosexuales franceses que le enviaron toda su correspondencia, todas sus cartas de amor, para que Coscioli pudiese entender su relación y cómo se asemejaba a la de los personajes de su novela. Lo difícil de esta investigación es que siempre se centra en la lectura de lo inefable, lo nunca dicho, los significados oblicuos y codificados, en vez de lo que se dice explícitamente en términos de deseo o sexualidad. Por ello, tenemos que llevar a cabo una lectura interpretativa que se centra en lo no explícito y que intenta ver a través de la autocensura. Siguiente diapositiva. Bueno, brevemente las hipótesis que intento desarrollar en este trabajo sobre Coscioli es que existió una corriente cultural transnacional que utilizó la simbología católica, cosas como la imagen de San Sebastián, la Virgen de Guadalupe, etcétera, para celebrar la experiencia homosexual, que la tensión entre placer y culpa era uno de los ejes que articulaba esa experiencia y que la pertenencia a redes homófilas formadas por entendidos brindaba las herramientas para darle un significado positivo a esa experiencia. La siguiente diapositiva para daros una idea de cómo son estas cartas. Esta carta se envió en 1954 desde Nueva York. Es un hispano, un latino emigrado a Estados Unidos. Algo muy interesante, un momento de agua, es que algunos de los admiradores le escribían directamente a Fabrizio Lupo, al personaje de la novela, porque pensaban que podía ser real. Hasta tal punto era una experiencia verosímil, plausible. Por ejemplo, este admirador, en la última frase del segundo párrafo, dice, bueno, por un lado le dice a Fabrizio Lupo que tiene cierto resentimiento porque supo contar también su historia, que él ya no sabía qué hacer, no le quedaba ninguna misión porque su historia ya había sido contada por Coscioli. Y luego al final de este párrafo dice, sumados al fracaso sentimental, que es de descontar casi en quienes como yo viven en tu problema, aniquilan. Aquí es interesante la idea, por un lado, no se nombra, de nuevo, no se nombra la homosexualidad, pero esa imposibilidad de darle nombre es su propia condición de existencia. La homosexualidad o el deseo por personas del mismo sexo aparece nombrado como tu problema. Pero el ser innombrable no disminuye, sino que acaso acrecienta los efectos de esta forma de entenderse a uno mismo sobre la subjetividad. La construcción sintáctica, vivir en el problema, quiere decir que uno habita en ese espacio entendido como tragedia personal. O sea que vemos que el no darle nombre no implica que sea menos fundamental para la autorrepresentación. La siguiente carta, por ejemplo. Bueno, esta carta para mí es de las más difíciles de leer. Es una carta de suicidio. O sea, fue escrita por un lector que después de años de lucha y de comunicarse con Coscioli, le mandó esta última carta para compartir con él su decisión de quitarse la vida. Voy a leer un párrafo. Tengo años sintiéndome extranjero en mi propia casa, en mi propio país. Siento como si mi familia, mis amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, hablasen un idioma diferente al mío. Sin embargo, esto no es causa, sino efecto. La causa es un secreto que yo me llevaré al sepulcro. Me hubiese gustado revelarle mi secreto. El desafío que plantea esta carta es que de nuevo no hay ningún acto de nombrar. O sea, en ningún momento se menciona la sexualidad como la causa del suicidio, lo que nos impide o nos plantea
la necesidad de respetar el deseo de Santiago, que es el nombre que le doy a la persona que escribió la carta, y no escribir esta carta en una narrativa identitaria sobre el deseo homosexual porque no podemos tener esa certeza. En todo caso, el hecho de que Santiago usase esta metáfora sobre habitar una tierra extraña, refiriéndose a un marco cultural en el que no podía darle sentido a su experiencia personal, es una metáfora muy poderosa para entender cómo puede ser de extenuante, de fatigante vivir en un mundo en el cual no se le puede dar sentido a lo que uno experimenta, ¿no? Aquí hablamos un poco más de la vertiente trágica. Siguiente diapositiva. Algo muy interesante del archivo Coscioli es como las cartas de suicidio, etcétera, aparecen mezcladas o en los mismos archivadores o bueno, o carpetas que cartas que tienen un tono mucho más celebratorio, hedonista, preciosista. La carta de suicidio de Santiago que acabo de explicar aparece traspapelada y de hecho se incluye en otra carpeta que está dedicada a este admirador que escribió esta carta. La carta de suicidio es de 1957, esta es de 1964. Voy a leer un fragmento. Yo también, como usted, bla, 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 he convertido a este mundo nuestro en un paraíso. Está tan lleno de maravillas, labios, muslos, palabras gratas, ser capaz de sentir pasiones turbulentas y de tener sangre ardiente. Y luego, en una tarde de lluvia, el perfume del musgo después de ser mojado. El tono es claramente muy diferente al de la Carta de Santiago y lo que me interesa es esta tensión, este extremo entre la culpa y el placer, entre la celebración de la vida, de los placeres de la contemplación y del cuerpo masculino frente a la imposibilidad de autoexpresión, ¿no? Eh, Hay varias diferencias. Por un lado, han pasado 7 años, el ambiente contestatario de los 60 empieza a cobrar forma, el escritor de esta última carta tenía mucha más autonomía personal por cuestiones de privilegio de clase, viajaba por todo el mundo, tenía redes transnacionales, etc. E incluso es posible que contactase con organizaciones estadounidenses. Pero también hay una dimensión marica celebratoria que hemos visto con los trajes y las blusas de Molina, que también tiene que ver con las presiones en espacios públicos durante el carnaval, etc. O sea que son diferentes dimensiones las que dan sentido a esta tensión entre la tragedia y la celebración. Siguiente nota. Bueno, en el artículo que escribimos Joaquín y yo, uno de los personajes fundamentales era Héctor Anavitarte, militante del Partido Comunista, del Servicio Postal, uno de los fundadores de Nuestro Mundo, que fue el primer grupo homosexual de América Latina. Eh, Joaquín, vuelve un momento a Exilios. Aquí. Bueno, Héctor Anavitarte era el encargado de las relaciones internacionales del FLH, del Frente de Liberación Homosexual. Después de la correspondencia con Roth, se exilió a España, que es un episodio de su vida que vengo analizando en otro trabajo y que de hecho es compartido con varios militantes del FLH que también acabaron exiliándose en España. En este trabajo sobre exilio, mis hipótesis son que exiliarse a Europa no tuvo que ver con la imagen de la alta cultura europea, sino con una serie de factores logísticos y exógenos, tales como las redes de parentesco, el castellano como lengua común, oportunidades laborales, redes de exilio ya construidas. Estos exiliados tuvieron un papel fundamental en los procesos de cambio sociopolítico que ocurrieron en España durante los 70 y 80, y la tercera hipótesis es que muchos de ellos no retornaron nunca a Argentina, precisamente por ese papel tan activo que tuvieron en la liberación, en el destape que ocurrió en España. Siguiente diapositiva. Bueno, esta, por ejemplo, es una carta de Anavitarte. O sea, como he dicho, Héctor Anavitarte y su pareja, Ricardo Lorenzo, llegan a Barcelona en el 77, son recibidos por Beda Guía y empiezan a trabajar escribiendo biografías por encargo. A lo mejor tienen que escribir una biografía cada 2 días para poder mantenerse. Y esta carta se la envían a Armand de Fluvià, que es el líder del movimiento catalán, en 1977. Lo que le expresan a Armand de Fluvià es que a pesar de vivir en el exilio, no querían que ese desarraigo les impidiese tener un papel activo en los cambios que ocurrían en España. Voy a leer un párrafo. Participar en donde estemos de lo que haya. No hacer como esos españoles que vinieron a la Argentina en el 39 y se pasaron 40 años hablando de Franco. La realidad es la única verdad. Aquí vemos como esta idea de transposición de la experiencia o de las lecciones del exilio republicano español
la idea de que uno no se puede quedar como fijado en la posibilidad del retorno, sino que tiene que tener un papel activo en el país de acogida, y la realidad es la única verdad, esta cita de Perón, que también viene de Aristóteles, que sintetiza una política pragmática del realpolitik, de ajustarse al momento presente, pero a la vez compatible con esta corriente tan utópica que venimos Joaquín y yo analizando en la correspondencia con Roth, que se expresaba, por ejemplo, en el hecho de que siempre usaban la expresión movimiento homosexual, aunque se refiriesen a grupos de a lo mejor 4 personas. Era esta idea de utilizar un lenguaje que daba una imagen de institucionalización para convertir esa aspiración en una realidad. Lo que vemos Joaquín y yo es que son actos de escritura y una selección de términos que ponían de manifiesto una imaginación de una red activista formal de alcance global que contribuye a materializar esa realidad. Siguiente diapositiva y voy acabando. Bueno, una faceta poco conocida de la obra de Ana Vitarte y Lorenzo fue que durante el exilio en España se dedicaron a escribir lo que ellos llamaban porno blando. Podríamos decir novelas de contenido explícito para poder mantenerse. Por ejemplo, esta novela, Boquita Hambrienta. También escribieron La farmacia de la pasión y La muchacha de las sábanas negras. Es el momento en el que España empieza a suavizarse la censura del franquismo. Se hace posible el destape. No sé si Natalia sigue por aquí, pero esto seguro que le interesa. Y lo interesante es que Ana Vitarte intentaba usar estas novelas para dar una nueva imagen de la sexualidad mucho más abierta. Lo que él explica es que las instrucciones de la editorial incluían que tenía que haber un coito por capítulo y que los pecadores debían ser castigados. Pero él modificaba esa narrativa y el sexo libre siempre triunfaba. Y el director de la colección se lo permitía. O sea, que son esos pequeños actos de resistencia que permiten sobreponerse a la idea de un sexo culpabilizador, un sexo que siempre lleva al castigo. Y en esta carta que escribió Armand de Fluvià en 1980, lo que Ana Vitarte articula es la posibilidad de utilizar el porno softcore como un acto de resistencia política, a través de esa idea de evitar el desenlace dramático. Voy a leer un párrafo. Dice, ya hemos escrito 10 novelas eróticas, se nos ocurre pensar que se podrían escribir en ese estilo, pero gay y progres, más progres. O sea, introducir lo gay en la literatura erótica. Y quiere que las organizaciones oficiales, el movimiento gay oficial, apoye esa iniciativa por 2 motivos. Difundir la homosexualidad entre la gente que no lee y además podría ser una fuente de recursos. Vemos de aquí de nuevo la mezcla entre lo pragmático y lo utópico. Habría que estudiarlo. Y luego dice, pienso que los movimientos deben abarcar tanto la edición de las publicaciones no políticas como los llamados lugares de ambiente. De hecho, Néstor Perlonger, cuando recapitulaba sobre la experiencia del FLH, siempre hablaba de que la principal limitación había sido no llegar a los lugares de ambiente no politizados donde las personas gays a menudo construían comunidad de forma afectiva y sexual. Y aquí vemos cómo esa lección se aplica a la posibilidad de utilizar la literatura erótica como una apertura de las mentalidades y de las posibilidades de identificación. Y así se alejan también del elitismo intelectual para acercarse a personas que no tienen como esas lecturas compartidas. Creo que me estoy pasando de tiempo, tengo otra... Bueno, voy a concluir diciendo que esto fue un fenómeno general. De hecho, Carlos Santos, que era un periodista de la Transición Democrática Española, dice que nunca se produjo mejor porno en España que gracias a los exiliados argentinos de los 70, que incluyeron como esta nota de sofisticación e intelectualismo en revistas como Interview, Penthouse, etc., donde a la vez el sexo deja de ser privado, pecaminoso y oculto. Dice Santos que esos profesionales exiliados argentinos, montoneros del RP, etc., eran profesionales activos, imaginativos y eficaces, todos con títulos universitarios, que aprenden el oficio en unas horas y escriben con muchísima soltura. Nunca, ni antes ni después, habrá una revista porno escrita en un castellano tan perfecto como las que se editan en estos años. Y esa es como una de las contribuciones del exilio que siempre nos olvidamos. Y bueno, aquí he querido presentar como esta idea de que hay otros lenguajes que no son necesariamente los del activismo formal, sino los de la ropa, la vestimenta, la religiosidad, el porno, que también nos permiten entender cómo se construye una red afectiva. Muchas gracias por la atención. Joaquín, puedes dejar de compartir. Sí. Muchísimas gracias.
Perdón. Bueno, muchísimas gracias por estas dos intervenciones espectaculares, como la definieron en el chat. Y doy la palabra a Mario Peceni, que va a ser el comentarista de este panel, que es doctor en ciencia política por la Universidad de París III, profesor de Sociología de la Salud en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y actualmente vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET. Investiga sobre derechos y políticas en materia de salud, género y sexualidad. La palabra a Mario Peceni. Bueno, gracias a Emilio, a Daniel y a los colegas por la posibilidad de estar con ustedes. Voy a empezar antes haciendo una asociación libre. Había un premio que era a la novela erótica que se llamaba La sonrisa vertical en España, en un periodo posterior a este, pero hace ya creo que unos 15 o 20 años, y lo ganó una argentina, y el jurado la felicitó porque la había escrito en lenguaje de español de España. Pero dice, igual, de toda la novela hay un error. Vos decís, te la chupo, hablando del genital femenino, y dice, en España es el coño, no la concha, es entonces tendrías que poner te lo chupo. Y bueno, le había quedado su impronta argentina, habiendo hecho ese esfuerzo también de hacer una novela erótica para españolas y españoles de España, ¿no? Pero bueno, ahora yendo a los comentarios, es interesante como cada periodo de nuestras historias de alguna manera nos orienta el foco con el cual, el lente con el cual los tratamos de mirar, y cómo este periodo, por así decir, lleva a ver cartas, ver fotos, ver anécdotas, y otros periodos lleva a ver, no sé, historias clínicas o leyes, ¿no? Por decir. Y es interesante como esto que para estudiar los 50, 60, 70, 80 es un instrumento metodológico, una elección, por así decir, investigativa, podría contaminar el periodo actual, de ver cuáles son hoy las fotos, las cartas, las blusas, o viceversa, ¿no? Es decir, ver esos otros periodos con lentes que se apuntan en otros periodos. Dicho esto, yo voy a traer unos tópicos que suelo traer en general, pero que me interesan traer de vuelta. Por un lado es cómo vemos hoy estos periodos que a la vez se ven con cierta mirada nostálgica, romántica, ¿no? Y al mismo tiempo como el Egipto de los judíos, ¿no? Es decir, bueno, esto fue antes que llegáramos a Tierra Prometida, y ambas visiones son un poco, como, bueno, como mostraban ahí en una de las situaciones, fiesta, suicidio, ¿no? O sea, todo esto junto. Pero digo, cómo a veces es complicado tener una visión que no sea ni romantizadora, ni tampoco épica, ¿no? Decir, bueno, antes de la liberación, qué sé yo. Y creo que, bueno, la manera un poco como lo hacen acá los colegas, los amigos, ¿no? Tener todo el material a mano y exponerlo en el sentido de exhibirlo para ver que todo es parte del asunto y no una u otra, ¿no? Después otra de los tópicos que también para mí son recurrentes y son interesantes y a veces se pierden, pero acá están explícitos. Digo, cuando a veces se pierden, yo siempre estoy pensando en el aquí y ahora, ¿no? Es cómo lo sexual y lo erótico es y ha sido un sustento de vínculos políticos, no solo interpersonales. Y esto aplica a los gays o los homosexuales de los 60, 70 y 80, pero a cualquier vínculo hetero, homo, la categoría que quieran, este componente pasional, erótico, sexual, que también está para analizar, no sé, la interna peronista o, qué sé yo, la internacional socialista. Es decir, cómo lo erótico sexual es una dimensión del análisis que acá está explicitada por razones, digamos, obvias, pero que uno podría tomarlo para analizar otro tipo de relaciones interpersonales y políticas,
como una clave de explicación e interpretación que no debería estar ausente. Y no solo en la clave techo de cristal, acoso, discriminación, sino en esta positividad, ¿no? Es cómo lo erótico sexual produce. Un tercer tópico que también siempre me interesa y que aparece cuando uno lo ve en perspectiva histórica, pero también es sociológica, digamos, como si fuera sincrónica, es esta idea de que, bueno, uno piensa, no sé, los judíos, los migrantes, otro tipo de población que pueda tener una historia común, cómo se establece el linaje y el parentesco, ¿no? Es decir, en el caso de los migrantes o los judíos o quienes fuere, hay cierta memoria que se transmite, como vi ayer en un programa de la cultura que se llama Masterchef, donde Carmen Barbieri hizo caracoles con una receta que le pasó su abuela. Es decir, esta idea de una transmisión intergeneracional de recetas de cocina, pero ¿cómo es esta transmisión intergeneracional en, por ejemplo, varones homosexuales o gays o maricas? Y los Miguel de Molinas o esta figura, los Oscar Wilde, figuran, o acá no apareció, pero la ópera u otras figuras musicales o literarias o teatrales o de moda o lo que fuere, fungen de referencias de identificación también para la transmisión intergeneracional. Y lo de Miguel de Molina en particular, para el caso de Argentina y España, con esas reactualizaciones. En la transición democrática apareció la película Las cosas del querer, que fue una especie de pase de posta de esa tradición, de esa generación de Malva, o a las nuevas generaciones que se enteraron de que eso existía a través de esa película, por ejemplo, en los años 80 o 90, no me acuerdo exacto, ¿no? Después, voy a ser breve por la hora también. Después también lo de la romantización y el Egipto también a veces nos saca del foco de la proporción, o sea, qué proporción de hombres gays, maricas, homosexuales participaban de estos intercambios. Y hoy podemos pensar, como vos dijiste, creo que fue Javier, bueno, el movimiento eran 4, ¿no? Es decir, también tratar de poner en perspectiva, o no sé, o sea, ahí hablo desde el desconocimiento, qué proporción de las interacciones pasaban en el mundo de la discreción y del no escándalo, y qué proporción pasaban desde un juego explícito de... tenía una nota que no sabía si ya la había dicho o no, que viene después. Bueno, digo eso y después vuelvo para algo que me había notado antes, que era en la línea de lo que trabajó Santiago Joaquín en su tesis. Dicho esto, yo escribí alguna vez, pero nunca lo publiqué, una especie de análisis de 3 regímenes de discurso en relación con la situación que uno tiene en el mundo. Suena pomposo, pero cuando lo explique va a quedar más claro. Uno puede estar insatisfecho y satisfecha con su situación y quejarse. Dicho rapidísimamente y esquemáticamente, es el discurso de la queja, un discurso que se me interprete bien femenino de la cocina, aunque no son necesariamente ni mujeres ni cocina como espacio real, pero es un espacio donde la insatisfacción queda, por así decir, impotente. Es un reconocimiento de una situación como insatisfecha, pero que queda en el nivel de la queja. Hay un segundo nivel, que yo lo diría que es el nivel gay o el nivel judío, que es el de la ironía. Es decir, es una puesta en discurso con distancia sobre sí misma o sobre sí mismo, que en los efectos prácticos es impotente, es decir, no modifica las condiciones que hacen a la situación de insatisfacción posible, pero la ponen en cuestión, ¿no? Como esto que vimos mucho de los soportes, digamos, en cartas, en imágenes que ustedes trajeron, son claramente de ese registro irónico, y todavía quizás por el periodo no hay un pasaje a ese tercer
régimen discursivo, que es el, por así decir, el de la protesta o el de la puesta en el espacio público como demanda política, como demanda colectiva, como una... pero igual es interesante porque ninguno de estos tres regímenes son incompatibles, ¿no? Es decir, uno se puede quejar, puede ironizar y puede salir a transformar. Pero si uno lo piensa en términos históricos, por supuesto estoy siendo hiper esquemático, uno puede ver cómo acá estamos como en un pasaje de la queja a la ironía, aunque la ironía uno puede decir que siempre existió, ¿no? Y siempre existe, pero... bueno, y el anteúltimo comentario que voy a hacer tiene que ver con lo que decía con la tesis, que es este, bueno, ustedes fueron obviamente, conocen la noción de continuo lesbiano, que acá no tiene nada que ver, pero esta idea de que hay una continuidad en la experiencia femenina, y acá hay una especie de continuo marica también, ¿no? Es decir, para ver... que eso tiene que ver también con hoy si vemos una discontinuidad clara entre una identidad trans femenina y una identidad gay más o menos masculina. En ese periodo, lo voy a preguntar a Santiago o a Joaquín, ya no sé cómo, siempre no es su nombre actual, y a Javier, la idea de si refleja en el periodo, claramente sí o claramente no, esta idea del continuo o de una especie de primigenia discontinuidad, ¿no? Entre una identidad femenina de alguien nacido como varón cis o una identidad femenina no necesariamente discontinua. Y bueno, tengo así un último, pero que es medio largo y ambicioso comentario, ambicioso para ustedes, no para mí. Es también todo esto sea en un régimen de la hipocresía o de la discreción, ¿no? De estos juegos de visibilidad y escándalo iban a la par literalmente de la discreción, la hipocresía, el hacer que se ve o que no se ve, todo esto de los Miguel de Molina, acá voy a hablar sin saber exacto sobre el caso, pero muchos de estos personajes que hoy diríamos son hipervisiblemente homosexuales, gays o maricas, en esa época quizás ni siquiera eran nombrados como tales, ¿no? Entonces la pregunta es doble, y con esto termino. ¿Qué permanece de ese régimen de hipocresía, discreción, / escándalo, hipervisibilidad? Y esto es medio capcioso, porque no es capcioso, es medio que no tiene nada que ver, pero ¿qué piensan hoy de tanto facho marica o marica facha que se monta en toda esta historia para ser fascista, digamos, ¿no? Para tener discursos fascistas, racistas, misóginos, clasistas, espantosos, desde una identidad que se monta en todo esto también. O sea, cuando digo fascista no digo que sea medio neoliberal, que le gusta ganar plata, sino fascista en un sentido fuerte. Bueno, nada, les agradezco las presentaciones, pero siempre también tienen este aspecto lúdico de ver estas imágenes, estas cartas, hasta diría estas faltas de ortografía, es muy interesante, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Santiago o Joaquín? Comentamos y después hacemos ronda de preguntas. Antes que nada nos olvidamos de agradecerte, Mario, en la lista de agradecimientos. Es un honor que Mario nos comente, así que bueno, gracias también por haber venido. A ver, yo hice una listita. ¿Cuáles son los materiales con los cuales estamos construyendo ahora la memoria queer de los próximos 20 años? ¿Cuáles son las fotos? ¿Cuáles son las cartas? Yo pensando en esto y también pensando en esta posición así como de exiliados y de migrantes, como contábamos antes, pensaba en el Zoom, como este lugar de encontrarse entre diferentes regiones del mundo, de diferente modo. No sé qué quedará de esto, quedarán nuestros videos ahora, nuestras caras. Todo no eso sé. vos estás presuponiendo que vas a ver humanidad dentro de 20 años. Sí, Ya es una hipótesis. partiendo por ahí, pero bueno, si existe la humanidad en 20 años, quedará el video de YouTube de esta charla con este mobiliario que será absolutamente de modé y nos generará el extrañamiento que ahora nos generan las cartas de los 60. ¿O no?
no sé, pero bueno, es interesante también pensar este espacio en relación al encontrarse, a los afectos y a la memoria. En relación con el porno, un dato muy interesante en la apertura, de nuevo voy a Natalia, no sé si estará por ahí, y cómo se articula también el porno y la política. Yo lo veo mucho en Argentina, pero es alucinante el caso de Perú. En Perú, en los últimos años de la dictadura controlaba férreamente la prensa política, pero el porno, más allá de un discurso por la galería, no les importaba porque no ponía en jaque el régimen. Entonces, durante la dictadura, toda la prensa política, critiquísima, extremadamente crítica del régimen político, salía en el porno. Entonces se alternaban fotos de personas en bola, por decirlo de algún modo, con artículos políticos editoriales súper complejos. Cuando se transiciona la democracia funciona al revés, el porno empieza a ser súper regulado y las notas políticas empiezan a tener más vía de circulación. Por eso también me resulta súper importante estudiar el porno, que es un campo que también está en pañales y que es súper interesante de elaborar. O sea, y la articulación con la política, como decía Javi, con la política sexual, pero también con la política con mayúsculas, por decirlo de un modo. La tensión entre romanticismo y épica también es muy interesante de pensar. Yo también pienso en cuánto se está exotizando esta posición. También pienso, hay un amigo que decía la metáfora de la barra de Lenin. Lenin dice que cuando una barra está completamente torcida para un lado, para correrla uno hace fuerza y la pasa completamente quizás para el otro. Quizás también es un modo de dialogar con estas otras posiciones alucinantes que recastan más la experiencia doliente, pero sí, son las dos cosas articuladas y un modo que no se puede disociar. Muy bien, la experiencia de la fiesta, la experiencia de la joda, la experiencia de la fiesta en la comisaría, esa tensión está presente siempre. Lo de cómo se cuantifican cuánta gente tenía estas conexiones y cuántas no, está buenísima la pregunta, porque me trae algo que quería charlar, que era la limitación de las humanidades digitales. Uno ve ese mapa que yo mostré tan vistoso, con tantos colorcitos, con 2000 líneas, y dicen, estos tipos están construyendo política transnacional conjunta a nivel global, como yo qué sé, como la izquierda intercambia cartas de 50 hojas discutiendo política doctrinaria. El 90% de estas cartas son gente que manda fotos en calzoncillos porque quiere conseguir trabajo en la industria del porno. Son redes muy acotadas. Yo no sé qué quedaría hoy del FLH, que en muchos casos eran reuniones de amigos, sin esta celebración por la cual desde el presente lo convertimos en mojón iniciático. Si no hubiésemos convertido en hito estas reuniones, cuando entrevistamos a los viejitos del FLH, los viejitos no lo pueden creer. Dicen, yo no puedo creer que esas 3 reuniones que hayamos hecho hoy sean celebradas por las grandes instancias del Poder Ejecutivo, porque hasta para ellos mismos es una instancia medio mínima de la historia. Hay que ver también en 40 años cuáles son los mojones iniciáticos, las efemérides, los grandes hitos que construimos para ordenar nuestro presente. Lo más probable es que no tengan nada que ver con los modos en los cuales estamos pensando y priorizando y ponderando la cantidad infinita de hechos políticos que están pasando ahora. El continuum marica, lo último, te paso, Javi. Sí, en este periodo es también difícil de pensar, pero la gente se interpretaba en marcos que desde el presente son casi inconmensurables. O sea, las identidades que hoy entendemos como gays, bien afiancadas en la masculinidad, las identidades trans que se definen en relación a una posición en la expresión de género, están articuladísimas en este periodo, porque, no sé, el deseo por otros hombres se entendía necesariamente como una expresión de la feminidad, al tipo que cualquier expresión de la feminidad en un hombre se esperaba que se plasme en el deseo necesario de ser penetrado por un macho de verdad. Entonces, para mí en este momento la identidad sexual y la identidad de género no están plenamente cindidas como dimensiones autónomas de la identidad, como luego va a pasar en los 80. Pero esto no pasa en el discurso criminológico, ni en el policial, ni en el jurídico, ni en el médico, pero tampoco en el discurso de las mismas maricas.
Hay muchas maricas que se identifican como maricas, que viven como hombres, que dicen, como se llama, estar ansiosas por cambiar de sexo, y se identifican como maricas, tienen una, o sea, no son posiciones no son usos del cuerpo, ni modos de entender la sexualidad, que tengan demasiado que ver con cómo las pensamos ahora. Y esto habilita muchas veces miradas anacrónicas, la proyección del pasado, de las identidades presentes sobre las identidades maricas de los 60 es problemática y requiere una vigilancia epistemológica muy especial, por así decirlo. Javi, estás acá. Sí, me parecen riquísimos estos temas. Voy respondiendo y si No, queréis... son preguntas geniales, están buenísimas. Hay muchísimo que sacar. Si queréis voy respondiendo así lo que me va saliendo a la mente y así mientras tenéis tiempo para usar el chat, si queréis articular otras preguntas desde el público. Bueno, lo primero, me apunté los puntos. Lo de la transmisión intergeneracional, me fascina el lenguaje que utilizan en la correspondencia, por ejemplo, en las cartas de Coscioli. Y bueno, gracias Mario por estos comentarios que nos darán como para días de pensar. Como decía, en las cartas de Coscioli había, por ejemplo, un amigo suyo que se refería a Coscioli como su hijo, porque era la sustitución del parentesco biológico por el parentesco putativo, el parentesco que se construye a través de la transmisión de conocimiento. O sea, cuando alguien ayuda a otro marica a ingresar en esta red de entendidos, en esta subcultura que se organiza en torno al Teatro Colón, a las fiestas privadas, a los bailes, a las lecturas de Peirefit, etcétera, de los autores franceses del existencialismo, etcétera, esa idea de iniciación también se entiende en términos de parentesco. Y también juegan con un parentesco que es muy petardo, que es muy maricón. Por ejemplo, un amigo de Coscioli se refiere a su madrastra, refiriéndose a otra marica. O sea, que hay una dimensión de juego y a la vez de reclamación y de darle importancia a esas redes que tienen una centralidad en la vida cotidiana de estas personas y en la construcción de sus referentes culturales. La idea de cómo entender el pasado como una tierra que no es ni demasiado exótica ni demasiado cercana, ese lugar intermedio de cómo nos acercamos a esa experiencia que parece traducible y no traducible, conmensurable y no, es algo que Joaquín y yo hablamos cada día, también por nuestros diferentes archivos y enfoques. Yo quizás trabajo más con archivos de persecución estatal, archivos judiciales. También el régimen legal de España era mucho más duro que el argentino. Las penas allí durante el franquismo podían ser de 9 años, era mucho más intrusivo, se recopilaban informes de todo el entorno familiar, con lo cual tenía un impacto mucho más fuerte sobre la persona y a lo mejor la dimensión de sufrimiento está más presente que en la narrativa de Joaquín y es algo que siempre venimos discutiendo, también por la presencia del catolicismo, los espacios rurales, aunque también en los espacios rurales católicos hay sus propias formas de construcción cultural que tiene que ver con la idea que planteabas de la discreción. La Iglesia Católica en los 50-60 como espacio, bueno, en la Iglesia Católica no me refiero como a la Iglesia institucional, sino a las prácticas populares en torno a los templos católicos, son un gran lugar de encuentro homosexual. Por ejemplo, en Andalucía está el Templo de la Virgen del Rocío, hay un peregrinaje cada año donde se baila flamenco, se bebe, etc. Ese peregrinaje era un gran lugar de encuentro de maricas, pero a la vez por ese doble significado que parecía una festividad oficialmente relacionada con el nacionalcatolicismo promovido por el régimen, aunque en la práctica de la fiesta se incluyese a las maricas, cuando se las arrestaba siempre decía, no, venimos a adorar a la Virgen, venimos a presentar nuestros respetos a la iglesia, pero tenía este otro significado de las fiestas que pasaban por la noche en las cuales se podía cantar flamenco, ¿no? Y son esos dobles significados los que permiten la supervivencia en los contextos más difíciles. Sobre lo erótico que articula la política. En entrevistas orales, por ejemplo, hay miembros del FLH uno que entrevisté la semana pasada que diría, yo fui al FLH porque no era capaz de levantar a nadie por la calle y quería conocer activistas para poder tener relaciones. O sea, no se puede separar de ninguna forma la agenda de cambio político, de transformación, de liberación colectiva, de los lazos que se crean a través de la atracción sexual, por lo menos en esta década. Y es algo que también creo que Joaquín lo mencionó con la correspondencia de Roth. Uno de los motivos por los cuales Roth estaba más implicado en la construcción de redes en Latinoamérica era porque su pareja era latinoamericana, o sea que no se puede del todo distinguir, y porque le gustaba viajar a Latinoamérica y tener relaciones, etcétera. O sea, son dos dimensiones que están siempre entrelazadas. Y para concluir, bueno, los puntos sobre la representatividad del activismo y la transición entre la ironía
y la protesta. Bueno, para mí el punto de la representatividad tiene que ver mucho con los argumentos de John D'Emilio o de Chauncey sobre cómo el activismo emerge de subculturas que no son como, o sea, no es algo que surge de la nada, sino que viene como incubándose durante décadas por prácticas de consumo, por transición hacia el espacio urbano, por la industria del entretenimiento, el cine, etcétera. Se va formando, bueno, a veces se habla incluso de Judy Garland, ¿no? Como este precedente para Stonewall, y el activismo es como la catalización de eso en un contexto de protesta colectiva en los 60. Entonces, en cuanto a la representatividad del activismo, hay que ver, por ejemplo, yo lo que vengo argumentando es que todo el debate en torno a la marica es esta división, esta tensión de clase, de ética sexual, de espacios de encuentro, que penetra en el activismo. O sea, el activismo del FLH no se puede diferenciar de la red de entendidos del centro de Buenos Aires y de las prácticas del conurbano, del carnaval, el puto como dispositivo sexual, etc. Hay una continuidad entre ambas, en cierta forma, en la construcción del aparato teórico. Y por último, la ironía. Las maricas que hacían, en algunos momentos se reían de ese contexto represivo y eso les da, por lo menos en el contexto de las prisiones españolas, la fuerza para denunciar el clasismo de la persecución franquista. O sea, en ciertos momentos hay maricas que le dicen a los agentes de policía o de prisiones: ¿por qué me persigues a mí como marica pobre y no a las mariconas ricas? Y hay como ese momento de continuidad entre como la capacidad de reírse o de encontrar el humor en el sufrimiento y la protesta política que se articula en los 70. Y los agentes del Estado son muy conscientes de esa posibilidad de transición. De hecho, los forenses que trabajaban para el aparato estatal siempre hablaban de las maricas más abiertas como las que suponían una amenaza más clara al control estatal. Bueno, ahí me extendí mucho, pero lo siento por eso. Aquí dejamos espacio para las preguntas. Muchísimas gracias a Mario, Santiago y a Javier por esa parte del comentario. Tenemos unos 5, podemos extendernos unos 10 minutos, puede ser, hasta la 1:10 para el público, si quieren hacer preguntas y comentarios también. Hay una cosa, bueno, iba a comentar un comentario sobre la novela de Paco Jamandreu. Paco Jamandreu me parece una figura fascinante porque, por un lado, como dice el comentario, se distancia mucho de la marica y quiere ser hombre, pero es una subjetividad que no se asusta o que acepta la autocontradicción, porque en otros puntos de su biografía dice: prefiero ser puta que hombre respetable que tiene que dedicarse a leer novelas. O sea, juega mucho con querer ser masculino y no ser marica, pero también al mismo tiempo eh, acepta el valor de lo efímero de la moda, el valor de la moda como algo que no es permanente, sino que es pasajero y que permite un disfrute muy en el presente, y tiene una noción muy clara de no ajustarse a ningún patrón si eso le impide ser quien él quiere ser. Y ese valor de la autocontradicción me parece muy fuerte en esa biografía de Jamandreu. Creo que Mariana Cerviño quería hacer un comentario. Sí, Mariana. Hola, ¿qué tal? Me gustó muchísimo la presentación, me interesa un montón esto de las redes transnacionales y de la circulación que tienen las corrientes de ideas y estéticas, porque por ahí, no sé, pensaba, por ejemplo, en el mapa que mostraste, Santiago, al principio, que me parece que toda esa, en los 60 se da como, esto creo que es previo a los 60, ¿no? Pero alrededor de los 60 se termina de desplazar, digamos, el eje de influencia cultural de Francia a Estados Unidos. Es algo que estudió, por ejemplo, Gilbert, bueno, y más gente, ¿no? Y creo que eso cambia un poco el modelo de intelectual desde un estilo del intelectual engagé tipo Sartre,
a un intelectual más ligado a lo contracultural, tipo Kerouac, y que Argentina llega en los 80 a través de, como vos decías, esa imbricación entre lo cultural, lo intelectual, lo político, porque al ser Estados Unidos, vos pusiste en debate esto, pero yo lo tomaba como un hecho, ¿no? Por lo menos en relación a Europa, me parece que Estados Unidos tomó la posta digamos, en todas las luchas emancipatorias, por lo menos a nivel simbólico, Stonewall fue muy importante, ¿no? Entonces, junto con esa militancia, que influyó a la militancia de los 70 en Argentina, viene toda la contracultura norteamericana, y eso me parece que tiene muchísimo que ver con el Rojas y con la transición democrática en el arte acá en Argentina. Pero bueno, me voy para otro tema, pero me encanta lo que plantearon. ¿Digo una cosita o juntamos un par? No, vamos, no, si pueden contestar a este comentario, puede ser que... Está buenísimo esto que contás, esa transición en el foco entre Europa y Estados Unidos. Me parece que puede ser que en relación a las subculturas queer tenga otra temporalidad. El FLH, los frentes latinoamericanos de este antiimperialismo de izquierda, me parece que priorizaban más, y en las cartas, los escritos, me parece que priorizaban más la lectura de Wackenben, me parece que miraban más por ahí, aunque también leían Marcuse, también que estaba, bueno, es raro decir dónde está Marcuse entre Europa y Estados Unidos. Me parece que esto se desplaza en los 80s con las nuevas formas de... Igual Jauregui, cuando tiene que hacer su viaje iniciático de pasaje a la adultez, se va a París, ¿no? Se va a Europa, Jauregui, en el viaje en el cual le abre la cabeza y decide dedicarse a militar. Hay mucha gente también que habla de que viaja a la Francia de François Mitterrand en los 80s, y que este es un cambio, un lugar de toma de subjetividad política. Pero sí veo, y no lo había pensado, esta influencia quizás de la contracultura yanqui, que también es re disruptiva. O sea, vos mencionaste a Kerouac, o sea, es impronunciable los otros, Gainsbourg, no sé cómo se pronuncia, Allen Ginsberg, también hacen un uso de la sexualidad, de producciones culturales muy diferentes como es la literatura, pero que hacen una reivindicación de las drogas, del sexo, de la promiscuidad, que me llama mucho, por ejemplo, esta foto del culo de Diego Pombo. Pero me parece que puede haber un gire ahí en los 80s. Pero me quedo pensando también, está buenísima la pregunta. Digo, un modelo de intelectual menos formado, digamos, más popular, como que confluye en el ambiente gay, me parece, estos lazos interclase que hacen que se pueda dedicar a una empresa intelectual gente que no viene de familias intelectuales y que en los 80 se sienten parte de eso. También por algo que ustedes decían de vivir la cultura mucho más afectivamente, y hay una anécdota que me encanta de Batato Barea, cuando se conoce Batato Barea con Tino Tinto, que es después un amigo de él, una pareja y amigo que tiene hasta toda la vida, que dicen, nos conocimos y hablamos toda la noche de Alejandra, viste, por Pizarnik, pero como si fuera alguien de la familia, y esa fraternidad que ustedes dicen, y esa idea de que no había nadie más en el mundo que con quien compartir la experiencia homoerótica, hace que, por ejemplo, la relación con Warhol, o sea, la apropiación de elementos culturales pasa por esa experiencia gay, y eso hace como una mirada del canon también muy transversal, ¿no? Sí. Que donde está Warhol, o sea, lo principal es que sean gays, entonces ahí cambia muchísimo el canon, ¿no? El canon de la alta cultura o intelectual, me parece. Sí. Sí, yo creo que... No, perdona. Simplemente decir que creo que tienes toda la razón.
De hecho, como los veteranos, digamos, del FLH, que eran como Blas Matamoros, Juan José Sebrelli, o sea, los más mayores, los que eran como intelectuales establecidos, estaban obsesionados. Eran el círculo de la revista Sur, leían a André Gide, a Ginette, eran como esta idea del existencialismo francés, muy formado, muy cuidadoso, muy riguroso, pero también con la expresión que utilizaba Sebrelli cuando yo lo entrevisté, era una identificación muy vaporosa con la izquierda. Vaporosa, me gusta mucho esa expresión, como que era más una posición teórica que una implicación práctica o en la praxis de la calle. Sin embargo, Sebrelli tiene mucho respeto con la obra intelectual de Perlonger. Y creo que esta doble influencia de la escuela francesa a la escuela estadounidense tiene también que ver con la transición hacia el capitalismo de masas. O sea, la lectura de Marcuse es algo que permite identificar muy claramente como esta incitación al deseo que está centrada en el capitalismo y que tiene como la doble potencialidad de ser un punto de fuga, pero también un punto de sujeción, de control, de vuelta a los sistemas eh, de vigilancia, de legibilidad, etc. Esa tensión, como algo que en los movimientos de presión o de liberación de los 70 es como el gran dilema, tiene mucho que ver con el contexto estadounidense, me parece, y la contracultura en sí también. Esta idea del hedonismo individual como algo que está a la vez promocionado, pero a la vez se le tiene que poner control. Y me parece muy interesante también cómo la propia criminología argentina absorbió esas ideas. O sea, yo tengo, por ejemplo, un expediente de un criminólogo que examina a un acusado de homosexualidad que se prostituía con otros hombres y el acusado decía, no me interesa la idea de trabajar toda la semana para el fin de semana pasar una sesión de cine con la mujer y el hijo. Me interesa más prostituirme para tener dinero y poder hacer lo que yo quiera. Y ese criminólogo lo compara explícitamente a principios de los 60 con Kerouac y la generación beatnik. Esta idea de que los mecanismos de funcionalidad social, de inclusión, tanto en las dinámicas de producción-consumo como en las dinámicas de formación familiar, empiezan a fallar a principios de los 60, por una propia tensión del capitalismo. Y eso me parece que son conscientes tanto los agentes de represión como los agentes de subversión del FLH, me parece. Agrego una fotito. Está genial porque me parece que estamos construyendo una hipótesis que se nos ocurrió ahora en relación a diferentes fotos. Mariana los 80, Javi los 60 y 70. Agrego una foto más yendo más atrás, los 50. Hablábamos del anacronismo y de la dificultad de ver y de interpretar desde el presente identidades de otras décadas. En los 50, la identidad del entendido, que era una identidad medio de elites, de las élites intelectuales, basaba su identificación en el deseo por otros hombres, pero en el deseo por otros hombres como parte de un consumo cultural sofisticado, de un conocimiento sobre la ópera, sobre la alta literatura, y acá en los 50 sí, la mirada es sobre Europa. Relaciones que también vos hablabas de lo intergeneracional, son relaciones muy particulares porque son generalmente intergeneracionales e interclasistas. Forman la... Sí, tienen la forma de esto. Eso es lo que De un intelectual, de las élites, quizás oligárquicas de la calle Las Heras en Buenos Aires, que adopta a un joven de clase media con ansias de ascenso social. o baja. Sí, o bajas también, con ansias de ascenso social, en la cual la formación en relación al disfrute y a la interpretación de la ópera, al conocimiento acerca de cómo tomar whisky y qué whiskies, está en relación también a una formación en términos sexuales, entre un chico que puede tener 18 años, ponele, y ahora no me sale la palabra, me sale flaneur, pero no es la palabra que quiero decir. Pero bueno, un intelectual de las élites. Y la identidad, me parece a mí, está construida más sobre ciertos consumos culturales sofisticados de élite que sobre un tipo particular de deseo sexual. Eso también es medio difícil de interpretar en relación a lo que hoy entendemos como identidad sexual o como identidad de género. Quizás sea más una identidad de clase la identidad del entendido. Pero están buenas estas tres fotos de 3 décadas para pensar esta hipótesis. Muy bueno, y además pensando en lo transnacional, perdón, tipo diálogo, ¿no? Pero no, esto de la vuelta con España y con la movida madrileña después un poco, ¿no? En el destape español, como por lo que yo estuve viendo, por ejemplo, de la
del cómic contracultural español, que llega, por ejemplo, un recorrido Pombo, ya que lo habías traído. Por lo que estuve viendo, como que España muy influenciada por Londres, o sea, siempre, ¿no? Inglaterra como que influye mucho, es como la vanguardia que por ahí algunos grupos españoles miran. Entonces viene como ese momento del verano del amor que tiene lugar en California, pasa vía Londres a España, y ahí con los exilios argentinos vuelve a Latinoamérica y se mezcla medio también en Brasil, que hay como mucha circulación, por ejemplo, de Anarcoma, de Nazario. Nada, bueno, hay muchos argentinos que no tienen tanta guita como para ir a España o Estados Unidos, van a Brasil. Y en Brasil es como otro nudo ahí de circulación, no sé. Muchas gracias, Mariana. Y sí, creo que tenemos que cerrar también porque, bueno, Mario tiene también otro asunto y vamos a cerrar este panel, y agradezco mucho Mario, Santiago y Javier. Fue, bueno, el último panel y fue una linda manera para cerrar este ciclo. No sé si Emilio quiere decir algo para... Bueno, no, agradecerle a los tres por este excelente encuentro, por estas excelentes presentaciones, y bueno, y compartir la alegría por la serie de encuentros y de intercambios que hubo a lo largo de estos paneles. Así que por suerte van a estar disponibles, no sabemos por cuánto, quizás estén disponibles mucho más allá de que persista la especie. Entonces, bueno, todavía más felices, quedará un resto de nosotros para la posteridad. Y no, y agradecer a todos. Así que bueno, hasta una próxima vez. Sí, con las imágenes de la presentación de Santiago, no sé si YouTube no va a hacer algo de censura, no sé, pero vamos a intentar. Muchas gracias. Voy a enviar un mail la semana que viene con la grabación, así todos y todas puedan acceder. Muchas gracias.